Henry Ebrard aborda el comportamiento de los principales indicadores económicos, pero también un hecho que se ha mantenido durante esta pandemia. Las zonas francas siguen reportando récord de exportaciones en la República Dominicana. Así que adelante, Henry Ebrard. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Asimismo, Manuel, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard. Vamos a abrir una nueva semana para analizar lo que acontece en el mundo económico y financiero. Vamos a revisar, por supuesto, los principales indicadores económicos, especialmente el tema del petróleo, que no deja de preocuparnos. Y la buena noticia, como cada mes, desde el pasado septiembre del año pasado, el fuerte crecimiento de las exportaciones de las zonas francas dominicanas, definitivamente una muy, pero muy buena noticia para la economía dominicana. Primero, lo que no es buena noticia, pero ya están acostumbrados, el precio del petróleo abrió esta mañana con relativamente baja, una pequeña baja, y finalmente en el transcurso del día recuperó el terreno perdido y terminó con una pequeña subida, 25 centavos de dólar, estamos hablando de 0.40%, pero ya coloca el petróleo en $63 con 38 centavos. Ya llevamos 8 semanas consecutivas arriba de ese nivel de $60 por barril, que eso está complicando mucho las finanzas públicas. Si comparamos con el año pasado el petróleo se cotizaba, escuchen bien, en apenas $20 con 11 centavos. Quiere decir que el precio del petróleo desde el año pasado hasta la fecha se ha triplicado, más que triplicado. $20.11 hace un año atrás y ahora $63 con 38 centavos. En el caso del oro, una pequeña baja, pero se mantiene en un nivel interesante, $1,770 con 60 centavos. De hecho, es su mejor nivel desde mitad del mes de febrero 2021. Ambas cosas significan que el dólar a nivel internacional sigue con debilidad, aunque en el mercado local, después de las declaraciones hace 3 semanas del gobernador del Banco Central, en el sentido de que el Banco Central no iba a permitir que siga bajando el dólar, efectivamente, por lo que va del mes, el dólar ha subido 6 centavos. No es gran cosa, pero ya ha dejado de bajar. En el día de hoy se ha mantenido congelado en 57 pesos con 12 centavos, pero quiere decir que todavía ha bajado 1 peso con 20 centavos desde inicio del año. Lo que no ha bajado y sigue creciendo, y qué buena noticia para la economía dominicana, es el tema de las zonas francas. La semana pasada, la Dirección General de Aduanas ha publicado, como cada mes, los resultados de este importante sector e indica un nuevo récord. Según los datos de la Dirección General de Aduanas, las zonas francas dominicanas lograron exportar por un valor de $667 millones en marzo 2021, que si lo comparamos con marzo del año pasado, eso equivale a un crecimiento de un 42.5%, un valor adicional de casi $200 millones, $199 millones. Por supuesto, ustedes me van a decir, pero fácil, porque el año pasado, marzo, fue el primer mes afectado por el COVID. No tienen completamente la razón, porque si nos comparamos con marzo 2019, que fue el último año completo sin el impacto del COVID, aún así tenemos un excelente desempeño de las zonas francas, ya que en marzo 2019 se había exportado por $525 millones y en marzo del 2021
se exportó por 142 millones de dólares adicionales, un crecimiento de un 27%. Si nos comparamos 2019 con 2021, para entonces comparar de la mejor manera posible, pues vemos que todavía hay 6 rubros importantes que son claramente los sectores ganadores dentro de las zonas francas, que registran crecimiento superior a 5 millones de dólares. Primero, tabaco. El tabaco crece 45 millones de dólares de marzo 2019 a marzo 2021. 126 millones de dólares exportaron de tabaco en marzo 2021, un crecimiento de un 56%. Después, dispositivos médicos, sin sorpresa, la República Dominicana hoy en día en el top 10 mundial de la exportación de dispositivos médicos. 38 millones de dólares adicional, con un crecimiento de un 53%. Joyería, que crece 28 millones de dólares, con un crecimiento de un 67.8%. Materiales eléctricos, que crecen 23 millones de dólares, un crecimiento de un 25.8%. Plásticos, que crecen 6.4 millones de dólares, un crecimiento de un 47%. En fin, ustedes pueden ver que todos los principales rubros, con la excepción del sector calzado, que sigue atravesando dificultades, y el sector textil, que sí rebotó en este mes de marzo en comparación con marzo del año pasado, inclusive textiles creció 53% en comparación con el año pasado. Pues eso nos muestra que definitivamente las zonas francas son hasta el momento el sector que más rápidamente ha podido transformarse y responder a la crisis del COVID. Por lo que podemos cerrar el comentario de hoy con esta muy, pero muy buena noticia. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto la cita con todos ustedes. Esperamos, como siempre, buenas noticias para este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. A Henry Ebrard por su sesión económica de este lunes, y no hay duda de que la zona franca ha sido un sector que se ha mantenido estable durante la pandemia, es decir, no solamente estable, sino creciendo de manera sostenida, y esto es un buen augurio porque es un sector que aporta fundamentalmente mucho empleo en la República Dominicana. Bueno, Diógenes, como recordarán los amigos televidentes, el presidente Luis Abinader salió el sábado en la noche con destino a España. Desde entonces ha mantenido una apretada agenda con reuniones con el ex jefe de gobierno español, José María Aznar. Sostuvo un encuentro con representantes de la colonia dominicana radicada en España, y hoy se reunió con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Igualmente, él participó en una tribuna organizada por EFE, la agencia de noticias EFE, y la Casa de América, donde abordó su agenda a tratar en la cumbre iberoamericana a celebrarse desde este martes en Andorra. Durante este lunes, el mandatario dominicano se ha reunido con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, con empresarios del sector turístico y de un diálogo con la agencia EFECA. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de República Dominicana coincidieron en alentar la inversión española en el país caribeño, en otros sectores distintos al del turismo. Sánchez y Abinader se reunieron en la sede de la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa en Madrid, con motivo de la visita a España, previo a su participación en la cumbre iberoamericana de Andorra. En la reunión con los empresarios, Abinader dijo que ofrecía múltiples oportunidades para los negocios en la República Dominicana.
proyectos público-privados en un marco de economía abierta, estabilidad macroeconómica, política y jurídica, transparencia, menos burocracia, incentivos y excepciones fiscales. Este es el mejor momento, dice, de invertir en la República Dominicana. Tenemos una política económica pro empresa, pro desarrollo y pro empleo, pero al mismo tiempo tenemos políticas sociales. En cuanto a la vacunación, dijo que el país seguirá manteniendo el programa de vacunación en la medida que nos lleguen las vacunas, pero que todo depende de la velocidad a la que lleguen. Aprovechó para hablar de la desigualdad que hay a nivel mundial en la distribución de esta vacuna. Aún así, dice, estamos entre los países con mejores niveles de vacunación a nivel mundial en relación a nuestra población. Y en cuanto al tratamiento de la enfermedad, tenemos el menor nivel de letalidad en toda América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Y aquí viene un tema polémico, Diógenes y amigos televidentes. Él anunció que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para aprobar la celebración de un referéndum para que sean los dominicanos los que decidan sobre la despenalización del aborto, un asunto que divide a la población dominicana, según reconoció. Él dijo textualmente: yo estoy a favor de las tres causales, pero es una decisión que implica muchos temas, no solo de salud, también religiosos, dijo el presidente dominicano en una entrevista que concedió en Madrid a la presidenta de la agencia Reuters, de la agencia EFE, Gabriela Cañas. Él se refirió al tema haitiano. Se quejó de que la comunidad internacional prácticamente ha dejado solo a República Dominicana abordando el tema de Haití. Dice, en Haití hay una serie de temas que están llevando mucha inestabilidad política y social, que está afectando la paz social. Vemos manifestaciones semanalmente y creo que la comunidad internacional tiene que tener mayor responsabilidad sobre este tema de Haití, sostuvo el mandatario dominicano. Bueno, Diógenes, aún planteándose el referéndum para que la población dominicana determine si está de acuerdo o no con que se incluya en el Código Penal las tres causales en el caso del aborto, ya comienzan a surgir discrepancias. Desde el campamento de las tres causales instalado frente al Palacio Nacional, hubo algunas objeciones a este anuncio del presidente Luis Abinader. No estoy del todo seguro de que la Iglesia Católica o las iglesias en sentido general estén de acuerdo con que se celebre un referéndum para determinar si la población dominicana acepta o no acepta estas figuras legales. Lo que sí escuché, no ahora, hace ya algún tiempo, escuché a un experto en derecho constitucional planteando que era sumamente difícil que este tema de las tres causales pueda debatirse en un referéndum o plebiscito, debido a que aquí se está tratando un tema de vida. La Iglesia estima que la vida existe desde la formación del feto, es decir, desde que he concebido el feto, la Iglesia Católica admite que es una vida humana. Y entonces el derecho a la vida es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República. Y en el tema de derechos fundamentales, ya establecido en la Constitución de la República, según decía ese abogado constitucionalista, que no recuerdo ahora su nombre, su apellido, en el tema de derechos fundamentales no aplica para referéndum. En esa materia no es posible un referéndum, según planteaba él, interpretando algunos artículos de la Constitución de la República. Entonces, que de hecho se plantearía un debate adicional al que ya tenemos vigente con las tres causales, porque el tema es que lo que hace falta, porque la figura del referéndum está en la Constitución de la República, pero lo que hace falta es el reglamento, la ley de reglamento, para determinar en cuáles temas se puede consultar a la población de si está o no está de acuerdo con que sea aprobado como ley, Diógenes. Sí, Manuel, faltan las leyes y también, por supuesto, faltan los reglamentos. Pero, Manuel, como tú sabes y como se escucha en las calles de nuestro país, donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Es decir, que la opinión que emitió ese abogado, yo recuerdo esa opinión
y esa opinión va a generar multitudes de opiniones. Tú verás que al final de cuentas van a someterlo del referéndum, porque en verdad, Manuel, hay que buscar alguna vía para resolver ese asunto. Hay que buscar alguna vía para resolverlo. Y al parecer las autoridades se han dado cuenta que la mejor vía para resolverlo es a través del referéndum, que sea la gente que vote, que vote sí por las tres causales o no por las tres causales, que sea el ciudadano común que vote, que todos votemos o sí o no, y que de una manera u otra se defina el tema de las tres causales en el ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Eso por un tema, por un lado, Manuel. Por el otro lado, Manuel, no sé si tú recuerdas que en los últimos 25 años en este país, todos los presidentes que hemos tenido se han referido al tema haitiano en el mismo sentido que se ha referido el presidente Abinader en esta ocasión en Madrid. Todos los presidentes dominicanos en escenarios internacionales siempre le piden a la comunidad internacional, siempre dicen, la República Dominicana no puede echarse el tema haitiano encima. Se necesita el concurso de la comunidad internacional. Sin embargo, Manuel, la comunidad internacional, al parecer, hace siempre de oídos sordos, porque el problema haitiano permanece ahí irresuelto y al que nadie en la comunidad internacional le hace caso. Y Haití cada día, mucho peor. Adelante, Manuel. Bueno, y lo cierto es que esa crisis que hay en Haití ha disparado la migración ilegal hacia República Dominicana y ya he escuchado mucha preocupación sobre esa presencia indocumentada haitiana, sobre todo en poblaciones del norte y la línea noroeste del país. Eso lo he escuchado de manera muy frecuente. Y para concluir con el tema de la agenda del presidente Abinader en España, mañana viajará a Andorra, un pequeño estado ubicado entre España y Francia, para participar en la cumbre iberoamericana, que esta vez tiene como agenda principal el tema del medio ambiente, entre otros temas, porque igualmente se va a enfocar lógicamente el tema de la crisis sanitaria mundial, el tema del COVID-19 y la vacunación, el proceso de vacunación y los retos que esto implica también en materia económica y social. Pero mira, Diógenes, hablando de intoxicación y hablando de tres causales, óyeme, le llevaron un brownie a las, a las mujeres que están en el campamento de las tres causales frente al Palacio Nacional y se intoxicaron 12. 12 se intoxicaron con este brownie, este postre que le llevaron. Dicen ellas que se acostumbra a mandarle donaciones en muchas ocasiones, pero en esta ocasión le mandaron ese brownie y eso ha provocado que se inicie toda una investigación, porque hay 12 personas intoxicadas, entre ellos un equipo de un canal de televisión que estuvo ahí y le dieron a probar de este postre, Diógenes. Manuel, esperemos que esa investigación llegue hasta el final y que puedan ser apresados y sometidos a la justicia los desaprensivos que cometieron ese horrible hecho, porque Sí, pero al eso no se parecer puede perdonar. es que esto se compró, parece, en un centro comercial porque lo llevó un mensajero, Sí, no, Manuel, eso lo envió alguien con un mensajero. Se compró un lo envió alguien. establecimiento, sí, se compró un establecimiento, pero de ese establecimiento al parecer tuvo un punto intermedio. Y en ese punto intermedio se intervino y ahí está lo que ocurrió. Pero las Bueno, autoridades tienen que dar al final de cuentas sí. con qué Bueno, ocurrió ya, con este. sí, me están presionando de que cortemos, pero antes de irnos, el presidente Miguel Díaz Canel es el sustituto de Raúl Castro al frente del Partido Comunista Cubano. Es decir, no solamente está al frente del Estado cubano, sino igualmente al frente del Partido Comunista Cubano, y esa fue una de las decisiones trascendentales al final del octavo Congreso de esa organización política cubana. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15.
Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, agradeciendo muchísimo sus sintonías. Los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde por Digital 15 para que estén nuevamente con nosotros. Les deseamos muy buenas noches.